Quiero bendecir la iglesia en el amor de Jesucristo y que la paz del Rey, la paz del Señor, que sobrepasa toda circunstancia, esté en tu corazón. Aquí hay muchas mujeres que pasan de 40 años. Se dice que la menopausia viene del griego men, que significa tiempo, significa mes, y pausa, cesación. Se le llama menopausa al periodo de cuando la mujer no menstrua y se dice que cubre de los 45 a los 55 años. Hay algunas menopausias que son artificiales, cuando a la mujer tiene que operarse de los ovarios y tienen que sacarle, y al sacarle los ovarios no pueden tener más menstruación. Quise decir esto porque mientras he estado investigando el periodo menstrual de la mujer, se dice que en el útero de la mujer el niño tiene que alimentarse de una forma como nos alimentamos nosotros, y hay un cordón que le llaman el cordón umbilical, que está pegado a la matriz de la mamá, y la matriz de la mamá alimenta al niño. Por eso es importante que usted se alimente, la mujer que está aquí presente. Y se dice que cuando la mujer cesa en el periodo menstrual, vienen muchos calores, pero según dicen los expertos, que no toda la mujer es lo mismo, son diferentes las reacciones. Y cuando va un poquito más allá, se recomienda que la mujer haga ejercicio. Recuerda una cosa, ¿sabe una cosa? Que cuando en la investigación que me ha permitido el Señor hacer, hay personas que sufren de mucha ansiedad. Y se dice que la ansiedad no es más por el endurecimiento de las venas. Se le llama arteriosclerosis a ese fenómeno cuando se le endurecen las venas. Y cuando las venas están endurecidas, muchas veces nosotros tenemos que hacer ciertas cosas. Observe que la persona que se mantiene inerte, que se mantiene sin movimiento y que no tiene actividad diaria, muchas veces sufre de muchas cosas, depresiones, ansiedades, entre otras cosas. Y el Señor habla del ejercicio. Quizás yo no estoy haciendo, pero por lo menos hagan lo que yo digo, aunque no lo que yo hago, por si acaso. Habla del ejercicio. El ejercicio, dice la palabra, para poco es provechoso. Si estudiamos la palabra poco, eso es un adjetivo de cantidad. Significa que tiene su importancia. Partiendo de hacer ejercicio, de hacer poco ejercicio, de hacer mucho ejercicio. Es decir, que tiene su importancia. Es importante que nosotros nos mantengamos haciendo lo que debemos de hacer, y también los que tienen hijos. A veces hay niños que no crecen y se dice que las glándulas que se ejecutan para que la persona crezca se llaman las glándulas pituitarias, que son las que se encargan de cuando se segrega muy poca, el niño no crece, y cuando se segrega demasiado, entonces pueden crear gigantes. Y cuando nosotros estudiamos un poquito, observe un punto muy importante que enseña la palabra. La Biblia dice que debemos escudriñar los espíritus. Que debemos escudriñar los espíritus. A veces nosotros vamos a orar por alguien y vemos una normalía en esa persona y todo se lo acuñamos al diablo. Pero la Biblia nos enseña que debemos de orar y de escudriñar los espíritus. Cuando usted escudriña los espíritus, entonces usted sabe cómo orar, cómo dirigirse al Señor. En una ocasión, eso narra el hermano Gille cuando vivía, que estaba orando por alguien, y cuando estaba orando por ese alguien, el Espíritu Santo le dijo: no lo reprenda, que es un sinvergüenza. Olvídate de eso, manda a dos de los ungieres tuyos que te lo saquen, y lo saquen, y si es posible le den 2 tallazos por ahí, que es un sinvergüenza, no son demonios. Y a veces nosotros creemos que todo el control lo tiene el diablo, el control lo tiene Dios. Hay 3 voluntades. Está la voluntad de Dios, está la voluntad nuestra y la voluntad del diablo.
No todo el tiempo la voluntad la tiene el diablo. Hay una voluntad que tú tienes que ni el diablo ni aun Dios te la ha violado. A veces nosotros no entendemos y creemos que todo es el enemigo. Hay un punto importante también que quiero decirles. Levante la mano a los que ven noticias. Hay que ver noticias porque hay que estar, estamos aquí en la tierra también. Hubo un atentado en Egipto. Hubo un atentado en Egipto que murieron más de 300 personas. Fue a una mezquita. Uno de los líderes de eso, la famosa yihad, la famosa guerra santa que le llaman los islámicos, y fueron, adoraron al Dios de ellos y después salieron y se ubicaron en ventanas. Y cuando barrieron con esas metralletas semiautomáticas, acabaron con medio mundo. Hermano, el Señor nos dice a nosotros en su palabra que en los últimos tiempos nosotros íbamos a ver sedicciones y tumulto en diferentes lugares. Él no excluye de que no iban a entrar a una iglesia católica, de que no iban a entrar a una iglesia evangélica, de que no iban a entrar a una iglesia islámica, de que no iban a entrar en ninguno de los tipos de las iglesias. Él dice en diferentes lugares, no da especificaciones en qué tipo de sociedad y en qué tipo de grupo religioso iban a suceder ese tipo de situaciones, de circunstancias. Es importante que nosotros que estamos en este camino creemos conciencia. Estoy predicando una serie de mensajes psicológicos, pero no me voy a divorciar de los problemas que están sucediendo a nivel mundial. Estamos tratando de organizar la mente, de organizar todo, para tratar de nosotros seguir edificando y creciendo en este camino. La interrupción, observe que cuando se interrumpe el periodo menopáusico, la menopausia de la mujer habla de un periodo de cesación, de reproducción. Aún el hombre también tiene ciertos periodos que se interrumpe la reproducción de nosotros los seres humanos. Y hay una cesación, se pierde muchas veces la energía. Así la mujer tiene cansancio, el hombre también. Cuando el hombre deja de producir lo que se llama, hay unas glándulas, se llaman las glándulas gonadas y las glándulas suprarrenales, que son las que generan lo que se llama el poder o la evolución, o lo que es los espermas que nosotros debemos de evolucionar o de crear para nosotros poder proseguir y procrear aquí en la tierra. Cuando eso deja de suceder en nosotros los seres humanos, inmediatamente como que nos convertimos casi en personas que no tenemos mucho valor en la tierra. Observe que cuando usted sale a buscar empleo, ya la persona que pasa de 50 años, si no aseguró su futuro temprano, tiene problemas. Por ello siempre le hablo a los muchachos, prepárense, porque el tiempo de la preparación es el tiempo que usted tiene que aprovechar. Cuando usted está viejo no es tiempo de prepararse, es tiempo ya de vivir. Ya cuando el juego está perdido, está perdido. Ya se termina el juego por terminarlo, porque hay un periodo que hay que terminar. Ya hay un calendario que hay que llenar. Y si usted no se prepara, en el mañana usted va a pasar vergüenza. Y mucha vergüenza. Cuando usted interrumpe lo que se llama la asistencia al templo, la lectura de la palabra, la oración, la comunicación, la comunión con Dios, inmediatamente en esa interrupción vienen ciertos calores que no son los calores menopáusicos, pueden ser calores del mismo diablo y te pueden a ti llevar hasta el infierno. Tiene que tener mucha cuenta, iglesia. Nosotros somos pero muy diligentes. Muy diligente, dice el proverbista, así como a la plata me buscaré. Eso dice el proverbista. Diligente en buscar lo que va a perecer. Diligente en usted prepararse. Eso no hay nada de malo en prepararse, porque está hablando de que hay que prepararse para usted seguir adelante. Diligente en usted hacer dinero. Diligente muchas veces en mantener la salud. Pero lo más importante que debemos de ser diligentes para nosotros, mantener la salud espiritual.
La salud espiritual es lo más importante. Yo no voy a obligar a nadie para que le sirva al Señor, porque si Dios no lo hace, yo no soy nadie para hacerlo. O nada soy para yo obligar a nadie a buscar al Señor. A alguien le dije en una ocasión, yo he sido llamado a seguir a Cristo, yo no he sido llamado a depurar los que siguen a Cristo. Y lo he dicho aquí en la predicación. Porque hay muchas personas que se detienen. Muchas veces, por ejemplo, hay un predicador allí en República Dominicana, que es un predicador africano, se llama T.B. Joshua, me parece. Y hay quienes critican sin conocer ni siquiera el nombre, ni siquiera saberlo pronunciar bien el nombre. Y están criticándolo ya. Yo lo que no conozco no puedo hacer, no puedo criticar. Porque para que usted sepa, esta iglesia es muy criticada, por si acaso. Critican a uno. Si te ponen una corbata roja, dicen, ese hombre nada más vive con corbata roja porque vive imitando al presidente. Porque los presidentes casi siempre usan 3 colores. El azul, el rojo, y no, el amarillo, no, nada más son esos 2. Azul y rojo. Dígate, pero casi siempre son esos 2. Obsérvelo bien. Y usted es criticado por todo. Tenemos que ser criticados. Si no somos criticados, entonces no estamos haciendo la cosa bien, porque el hombre más criticado fue Jesucristo cuando él estuvo aquí en los días de su carta. Y sigue siendo criticado. Hay quienes lo critican positivamente, hay otros que lo critican de una forma negativa. El que se concentra en el otro, ese tipo de persona, tarde o temprano, cae en el lazo del diablo. El que se concentra en los defectos de Pedro, de Juan, de Alberto, tarde o temprano va a caer en el lazo del diablo. Cuando yo me concentro en mis problemas y en tratar de resolver mi problema, tarde o temprano lo voy a resolver. Así como cuando tú te concentras en los problemas de tu prójimo, tarde o temprano va a caer peor que tu prójimo. Y eso lo digo por experiencia. Tengo 25 años para 26 años en este camino y tengo 54 años de edad. Y he observado que muchas veces en lo que usted es fuerte, en el mañana, usted le falla a Dios. Lo que usted critica hoy, mañana usted lo hace peor. Te lo digo por experiencia. Y si usted quiere, apúntelo hoy y usted lo va a ver mañana. Que lo que usted critica hoy, mañana usted va a hacer lo peor. Vamos a ver, encontramos algo aquí en el libro de Proverbios, en el capítulo 4, creo que el verso 20 me parece. Y vamos a seguir hablando de los problemas psicológicos, el verso 20 hasta el verso 23. Dice así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hijo mío, que levanten la mano que son hijos de Dios aquí la mano. Hijo mío, está atento a mis palabras. Inclina tu oído a mis razones. No se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón. Porque son vida los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. Mira el verso 23, muy conocido por los expositores. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana, ¿qué es lo que manda? La vida. Hemos estado observando los problemas que existen en la juventud, la delincuencia juvenil. Estuve hablando el domingo pasado de lo que es la delincuencia juvenil. En la delincuencia juvenil se ha determinado que en algunos momentos los jóvenes tienen algunos problemas, se llaman problemas neuróticos. Los problemas neuróticos nos hablan muchas veces algunas encefalitis o encefalitis, debo decir, que es cuando hay cierta infección o ciertas infecciones en el cerebro. Y algunas veces eso nos lleva a nosotros a hacer o a cometer ciertos errores. Principalmente el joven que tiene tantos cambios, el joven que tiene tantos cambios hormonales. En el joven el enemigo se concentra en los jóvenes porque el enemigo sabe que en los cambios hormonales el joven no tiene muchas veces la capacidad de pensar como piensa un adulto, porque ya el adulto ha cometido ciertos errores y no quiere caer en el mismo desenfreno. El joven muchas veces
al cambiar no tiene la experiencia y cree que ciertas cosas que suceden, él le puede dar rienda suelta. En esos problemas neuróticos también encontramos que es uno de los problemas más serios que estamos enfrentando en estos tiempos modernos. Son tiempos en los cuales nosotros no solamente enfrentamos los problemas cuando estamos fuera en las calles, sino más bien que se nos internan en nuestra propia casa. Somos asediados, somos bombardeados por medio de los medios de comunicación. Y entre esos problemas nos llevan a nosotros, llevan a los jóvenes a usar estupefacientes, a usar lo que se conoce problemas que envenenan el cerebro del ser humano. Se ha determinado que hay personas que tienen tanta debilidad en el cerebro, que hay tantas debilidades que muchas veces en la vida de adultez, la vida adulta, aunque se quiere enderezar esos torcidos, ya no hay cura para ese tipo de problemas. Por ello usted tiene que tratar de alimentar su cerebro tanto de una forma intelectual como de una forma también biológica. Los problemas patológicos del ser humano muchas veces se determinan, se dice que los problemas del cerebro, hay problemas que son patológicos, aquellos que tienen cura le llaman problemas agudos, los que no tienen cura le llaman problemas crónicos, a esos que no tienen cura. Pero hay uno que sabe curar cualquier tipo de enfermedad, siempre y cuando tú quieras que Él te cure esa enfermedad. Porque Dios no trabaja con personas que no se dejen guiar. Dios trabaja, lo único que nosotros guiamos y tenemos la prerrogativa o el derecho de parte de Dios de guiarlos son a niños como Isabela, como Gabriela, como los hijos de Stephanie, entre otros los niños que están aquí presentes. Todos los niños Dios nos manda que debemos de guiarlos y que ellos paulatinamente van desarrollando su voluntad. Pero todavía no tienen el derecho de ellos elegir, porque el tiempo de elegir es el tiempo cuando ellos sean adultos. Ahora ellos son niños y quien debe de elegir por ellos se llaman los adultos. Y los adultos tienen que darle cuenta a Dios por eso. No le gustó, parece. Observamos tantos problemas que provoca la delincuencia en los jóvenes. Los graves trastornos emocionales que muchas veces existen en los jóvenes, el clima emocional que presenta el hogar en nosotros es como un generador que genera una fábrica de delincuencia o de delincuente. Los jóvenes que vienen de hogares disfuncionales donde las emociones del hogar no están balanceadas, son hogares que son generadores, que son fábricas de delincuentes. Por ello usted observa que nosotros somos atacados grandemente porque a la sociedad moderna le interesa fabricar delincuentes. A las autoridades modernas le interesa fabricar delincuentes. A estos sinvergüenzas que están en el poder le interesa fabricar delincuentes. Porque sin delincuentes para ellos no hay sobrevivencia. Ellos necesitan, usted observa, he observado no solamente parte de los asuntos de lo que hay cuando nosotros hablamos al respecto de lo que es usted provocar o exacerbar, en otra palabra, instigar al odio, instigar a los conflictos raciales, conflictos a un político religioso entre las masas. No solamente eso hacen los políticos, sino más bien que se sientan en las asambleas y cuando quieren colectar mucho dinero, eso no me lo dijo a mí ninguno de los estudiantes, sino gente de adentro. Hacen así y observan, hacen un estudio demográfico. Dicen, vamos a poner en tal esquina que no se puede doblar a la derecha, no se puede doblar a la izquierda. Tú sabes que eso es una fabriquita. Vamos a tratar de reducir la facilidad del parqueo. Para donde quiera que vayan, hayan violaciones. Y de esa forma hay el derecho para dar ticket a todo aquel que anda en un vehículo motorizado. Y así es que esos sinvergüenzas trabajan. Sin importar lo que venga. ¿Qué hace eso? Que provoque en nosotros que seamos delincuentes. Que provoque un joven que sea delincuente. Que muchas veces se dejan de mandar de la circunstancia y que se sienten asediados, se sienten con tantos problemas y no saben qué hacer. Porque hay tantos, muchas veces, edificios vacíos. Y usted observa que la gente anda corriendo para las afueras porque ya no aguanta.
Por eso, la incrementación de lo que es la renta, los artículos de primera necesidad, usted observa que lo incrementan. Usted no se da cuenta que aumentan el precio de las cosas, pero oye cómo ellos lo están haciendo. Recuerdo que antes un jugo de naranja de 64 onzas costaba X cantidad de dinero. Ahora ya no la de 64, ahora es de 59. Y tú lo ves igualito, tú ves. Le reducen la cantidad. Usted observa, por ejemplo, un paquete de azúcar de 5 libras. Anteriormente costaba un precio, ahora le hacen de 4. Pero usted no se da cuenta. Usted no se da cuenta de nada de eso. Y así podemos mencionar tantas cosas. Los conflictos entre papá y mamá son problemas que llevan y generan delincuentes. La falta de disciplina adecuada es un problema que genera delincuentes. Cuando la disciplina es ausente en el hogar, y muchas veces nosotros no sabemos disciplinar como se debe disciplinar, eso crea delincuentes. Hay que tener reglas de humano, no reglas de bestia. Hay que tener reglas que a nosotros nos lleven a hacer lo bueno, no a hacer lo malo. También los padres que son muy acogedores, en otras palabras, los padres que les gustan complacer demasiado, y en algunos momentos el muchacho, cuando va creciendo en lo físico, también va creciendo una parte intelectual en el muchacho. Hay una parte moral que va creciendo en el muchacho, una parte de identidad que va creciendo en el muchacho. Y el muchacho, cuando tú no lo dejas que se identifique como debe de identificarse, entonces él se une a una pandilla juvenil, se une por ahí para mostrar que él sí era un hombre, que él sí tiene identidad, que él tiene identificación. Y de esa forma usted tiene que ir trabajando tanto en lo que se llama los problemas que usted observa en lo físico y también en lo intelectual. Dale un aplauso al rey si puede, iglesia. Un punto muy importante dentro de ustedes están aplaudiendo es la inestabilidad que existe muchas veces en los hogares. La inestabilidad en los hogares, en los asuntos que se vive mudando de un lugar a otro. Le estaba hablando a alguien que cuando usted es una persona que cambia mucho de empleo, muchas veces usted no crea ni siquiera un plan de retiro, porque cuando se examina usted no puede, a veces están reventados ya, pero ¿cuántos meses tiene de trabajo? Nada más tiene 3 meses, nada más tiene 6 meses. Que si hubiera tenido aunque sea 5, 6 o 10 años en un trabajo o un empleo, entonces en ese empleo, si usted está leccionado, le pueden dar lo que se llama una compensación en el empleo, que esa compensación puede cubrir por varios años, por un año, por meses, hasta que se haya una determinación si usted está deshabilitado por siempre o está deshabilitado temporalmente. Entonces ya el disability, que es un dinero que le van sacando a uno cuando usted va pagando los taxes semanalmente, y eso es para esa sesión específica por si usted tiene que ser deshabilitado, y entonces el Estado tiene que pagarle eso a usted, pero eso hace cierta investigación. Pero mientras la hacha va y viene, la compañía tiene que pagarle a usted una compensación porque usted fue lesionado en la compañía. Pero ¿qué pasa cuando una persona no dura en ningún lugar? No echa raíces en ningún lugar, no echa raíces en ningún apartamento, no echa raíces en ninguna ciudad. Así mismo están los jóvenes que no pueden ni siquiera echar raíces con algunas conversaciones ni con algunas amistades. Y cuando llega donde va a echar raíces, quizás es donde están los delincuentes. Y ya es tarde. Las barreras culturales, las malas condiciones de vida, muchas veces donde no hay el ñandé, no está la comida. Usted ve que hay que buscarla como pueda, y usted observa en los países nuestros por tanta prostitución y por tanta delincuencia que estamos pasando, y es uno de los problemas que está generando más delincuentes y más pandillas juveniles, porque estamos observando que nuestros países están siendo atacados en lo económico. Y cuando usted es atacado en lo económico, un padre que no tiene que darle a sus hijos, muchas veces si un padre joven sale a dar bandazo a lo que aparezca, si no tiene la mente bien puesta, y si no es cristiano mucho menos. La falta de aceptación vocacional de los hijos. En otras palabras, usted tiene que instruir a sus hijos a que el hijo coja la carrera que más o menos usted cree que le convenga. Ahora es muy diferente a los tiempos pasados. Cuando nosotros estamos instruyendo a nuestros hijos,
Esto no es un asunto de sentimiento ni asunto de patrimonio familiar. Es un asunto de realidad. Usted no puede llegar, a mí me gusta la arquitectura. Hay muchos que son arquitectos y aquí lo que están muchas veces limpiando edificios y eso, dichosos son que están limpiando edificios. Porque tomaron una carrera simplemente o sencillamente una carrera de lujo, una carrera de mucha burocracia, pero una carrera muy poco práctica. Porque usted tiene que tomar la carrera ahora, en los tiempos que estamos viviendo, que sea práctica, que genere dinero inmediatamente, porque la cosa no está para juego ahora mismo. ¿Estoy en contra del arquitecto? Jamás. Pero a veces no le vamos a dar uso a esa carrera. Y yo sé que algunos que estudiaron quizá esa carrera, hoy lo están pensando, wow, si hubiera sido instruido en otras cosas, yo estuviera en otro lugar y estuviera trabajando, ganando quizá mucho dinero. Usted tiene que cerciorarse. Hay carrera que ustedes alguna vez han escuchado esta carrera, mecatrónica. ¿Han escuchado esa carrera ustedes? Mecatrónica. Existe una combinación de la mecánica o la electromecánica con algo electrónico. Entonces, eso se está usando ahora. Y quizás esa carrera usted la toma y donde quiera que usted va puede ejercer esa carrera. Usted puede ejercer el lenguaje técnico, el inglés técnico. Si usted es profesional de algo, el inglés técnico usted se lo enseña en la carrera que son electrónicas, la carrera que usted tiene que ver con algo técnico, porque ese tipo de inglés es el mismo en todo lugar. Otro punto importante que nosotros debemos de mantener a nuestros hijos y de exiliarlos en los corazones de ellos se llama la ociosidad. Se ha determinado. ¿Por qué usted cree que esta iglesia, el factor más fuerte y el común generador de esta iglesia más fuerte se llama los jóvenes? Porque están ocupados. Si los jóvenes aquí no estuvieran ocupados en la música, en algunas cosas, fuera una iglesia donde la juventud fuera del montón. Hay que ocuparse en algo. Los jóvenes están en la música, nosotros los adultos tenemos que estar en la oración y en el consejo, la madre aconsejando a las niñas, vigilando a las niñas, no dándole fuetazo. Cuando estoy hablando de ustedes, jóvenes y madres que están aquí presentes, cada jovencita que está aquí, usted tiene que instruirla, ayudarla. Cada joven que está aquí presente, nosotros los adultos tenemos que ayudarlo, no darle fuerte, sino ayudarlo, guiarlo y serle ejemplo a ellos en lo que se llama la conducta, serle ejemplo a ellos en lo que se llama la fe, serle ejemplo a ellos en lo que se llama en palabra. No ser una persona que ellos tengan que corregirnos a nosotros. No ser una persona que una madre tenga que decirle que, siendo los dos cristianos, la hija tiene que decirle a la madre, tú no vas para la iglesia. No, yo no voy para allá, yo salgo de noche. Entonces, ese tipo de acciones lo que hace que muchas veces te quita autoridad. ¿Con qué moral tú puedes corregir a tu hija si tú ni siquiera le das el primer lugar al Señor? ¿Dónde está la fuerza que el Señor te va a dar a ti? Si tú quieres darle aplauso, Señor, déjalo para mañana. Uno de los puntos que debo hacer énfasis es los medios malsanos de comunicación y la falta de conversión espiritual o crecimiento cristiano. Cuando estamos aquí, tú eres joven y tú no creces en el Señor, tú no creces. Tú te mantienes ahí estancado. ¿Tú crees que tú te vas a mantener en buen camino? Si tú no creces en este camino, tú no puedes mantenerte en buen camino. Si aún en los mismos órganos nuestros, nosotros somos órganos vivos del cuerpo de Jesucristo. Cada uno de nosotros somos un órgano que componen el cuerpo de Jesús. Cada uno de nosotros somos
órganos vivos del cuerpo de Jesucristo. Y como órganos vivos del cuerpo de Jesucristo, así como en los órganos seculares, cuando se mantienen inertes, que se mantienen estancados, cuando el hígado está haciendo su trabajo, tú ves que es un desorden que existe en el cuerpo humano, porque no hay alguien que procese los alimentos, no hay alguien que, ningún órgano lo puede procesar, el único que lo hace es el hígado. No hay un setup, es decir, que pone una cosa en un lugar, otro en un lugar, otro en un lugar. El hígado le manda lo que no sirve, lo botó. Pero hay gente que mantiene lo que no sirve, lo mantiene en la casa. Aún el hígado bota lo que no sirve. Por algo existe el órgano digestivo y hay una letrina o un baño o un inodoro para que lo que el hígado no quiere sacarlo. Lo que los riñones no quieren sacarlo. Lo que los pulmones no quieren sacarlo, exhalarlo, botarlo. Es decir, que hay que purificarse. Hay que sacar cosas de nuestras vidas que no son buenas. Por ello usted tiene que tener mucha cuenta con lo que usted se está alimentando. El joven que se alimenta de comunicación, por ejemplo, o de mala comunicación, debo decir. Recuerdo, cuando usted está trabajando en la mañana, a veces los blancos dicen, ponme un programa ahí, quiero que me ponga tal y tal programa. Hay un programa, creo que llama la mañana, de Temptation Island. La isla de la tentación. Y usted observan, enciendo basura, se dice ahí de toda clase. Y de eso que se alimentan en la mañana. Así como de que el vacilón de la mañana, todo eso son basura. Basura de verdad. Hay otro que, Alipio Coco, lo que habla mucha basura también. Y malcriado como él solo. Es un vertedero de basura. Es más fuerte que eso, es una letrina. Entonces, si usted se alimenta de ese tipo de programa, usted es una persona que cuando va a hablar, así mismo va a hablar veneno y basura. ¿Qué hace ese tipo de programa? Que te provoca a tú hacer lo mal hecho. De toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Dice, hijo mío, esté atento a mis palabras, decía Proverbios 4, verso 20. Hay que estar dispuesto y estar atento a lo que Dios nos habla. La falta de conversión espiritual también genera en los jóvenes ese tipo de acciones delinquir o delincuística. Cuando usted delinque es porque usted no tiene una conversión genuina en Dios. Cuando usted es una persona que se acostumbra a hablar mentira, se sabe que la mentira también, aparte de ser pecado, también pasa a ser una enfermedad. Ese espiritualmente también pasa a ser una enfermedad emocional. ¿Qué la pudiéramos dar? Quiero en este día hablar de lo que llaman las desviaciones sexuales. Desviaciones sexuales. Por lo menos presentar los principios de las desviaciones sexuales. Muchos problemas que se enfrentan en la adolescencia, en la juventud, muchas veces en los adultos, son más o menos problemas de desajustes sexuales. Cuando hay un desajuste sexual en el hombre, muchas veces eso es producto de tantos problemas que nosotros estamos enfrentando. Entre ellos, hay razones que pueden dar a pie los desajustes de la naturaleza sexual. El sexo es una fuerza persistente y dinámica en la vida. ¿Quién dice que no? El que tiene 90 años, porque tiene 90 años, pasó por ahí, tú ves. ¿No será el sexo una fuerza persistente y dinámica en la vida de nosotros, aquellos que vivimos en una vida adulta? No puedo tomar el uno por el todo. No podemos tomar una Ana que duró, se dice que duró como 70 años viuda, esperando al Mesías. Nosotros no podemos tomar una Ana, porque hay una fuerza. Ella sí supo cómo comprimir esa fuerza. Ella sí supo cómo mantener esa fuerza sujetada. Ella sí lo supo hacer. Muchas veces los problemas que se presentan en los problemas sexuales surgen por ciertos aspectos en la personalidad total. Cuando usted está dispuesto a depravar todo y a darle rienda suelta a todos los deseos que vienen a la carne, que vienen a ti, tú vas a caer en depresión o en depravación sexual.
Un depravado sexual puede surgir también por algunos de los problemas que te dan ciertos impulsos sexuales. ¿A quién de los que estamos aquí presentes algún día las hormonas sexuales, lo que llaman los estrógenos en el ser humano, principalmente los hombres, y en la mujer también, más que todo en la mujer, hay una célula que llaman estrógeno, glándulas o de hormonas, y en nosotros nos llaman la testosterona, en nosotros los adultos, los hombres? ¿Puso el diablo eso o lo puso Dios? ¿Quién lo puso? Ahora, ¿qué nos dice el Señor que debemos nosotros hacer? Tener control de lo que nosotros somos. ¿Qué dice el Señor cuando Él crea al hombre en Génesis 1? ¿Qué dice el verso 26? Dice que el Dios hizo al hombre a la imagen y semejanza. Y dice, sojuzgad toda la tierra, domínala, enseñoréate de ella. Cuando tú te debes enseñorear del sexo, cuando el sexo te domina, entonces ya tú no estás haciendo el trabajo que Dios dice que debe de hacer. El problema es la educación. Surge también del desconocimiento o la ignorancia del sexo para la reproducción humana. Falta de educación sexual. Hay quienes practican muchas formas de sexo porque no tienen la educación sexual, no tienen la educación por la cual Dios puso eso en nosotros. El sexo, visto desde el punto de vista que Dios lo mira, es una bendición. Si el sexo hubiera sido una maldición, no permite que después que el Espíritu Santo engendró a Jesús en el útero, en el vientre de María, no permite que tenga por lo menos 6 hijos más. Según la iglesia tradicional no tuvo ninguno. Pero es una de las mentiras más grandes que el diablo dice. Porque la Biblia sí enseña claramente que él tuvo por lo menos 7 hermanos. El plural en el hebreo parte desde 3, no desde 2. Y habla de 5 hermanos más Jesús 6. Y si habla de 5 hermanos más Jesús, no están sus hermanas con nosotros, que nos la menciona. Es decir, que por lo menos tenía 8 o 9. Es decir, que estamos claros que el sexo es una bendición. Ahora, ¿cómo nosotros debemos de usarlo? También el pobre manejo de los padres en la niñez, la adolescencia, la juventud de sus hijos, algunas veces causan problemas sexuales más adelante. Anormalías orgánicas pueden jugar cierto papel en el desajuste sexual de una persona. Los 2 puntos más importantes es el énfasis excesivo que está haciendo la sociedad moderna en lo que es concerniente al sexo. Observamos, como escribí en una ocasión en un tratado, que los diseñadores de ropa han tomado a la mujer y la han tomado como una percha para exhibir su mercancía. Y observamos cómo la grande ciudad está siendo inundada de sexo. Van a anunciar un vehículo, tiene que ver una mujer desnuda. Van a anunciar aún cualquier cosa, aún en McDonald's o cualquier, tú observas que pone un mensaje subliminal. Y los expertos en asuntos de informática, perdón, de anuncio y de, ahora no me viene la palabra, que de mercadotecnia y de asunto de expandir lo que se llama los publicistas. Ellos se encargan lo que le agrada al corazón del ser humano. Por ello es tan importante que nosotros los seres humanos, los cristianos evangélicos, debemos de saber y observar que el mundo entero está bajo el maligno y que nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Que nosotros debemos de saber cómo guiar en este mundo y cómo caminar en este mundo. Tener claro que en este mundo no seamos guiados por el diablo. Tener claro que en este mundo no nos guíe una persona que muchas veces usted tiene sus hijos y sus hijos son fan de un homosexual o de una lesbiana. Son fan de una persona, un degenerado sexual. Son fan de ese tipo de cosas y observamos cómo somos inundados por ese tipo de propaganda. Algunos nombres de enfermedades o desajuste de la naturaleza sexual, la cual pueden distinguirse por algunas diferencias o diferencias circunstanciales. El voyerismo, ¿usted sabe lo que es eso? Esta es la condición cuando una persona
le gusta y se excita mirando el sexo opuesto desnudo o cuando se está desnudando. Eso es el voyerismo. Por ello es que el énfasis que hace el diablo tan grande de presentar lo que se llama la pornografía, la revista pornográfica, las películas X y esas cosas, porque hay muchos enfermos sexuales. Hay muchas personas que se excitan observando a una persona de vestirse o desnuda del sexo opuesto. Cuando ese tipo de situaciones sucede, principalmente en los hombres, en la juventud, y muchas personas casadas, hombres casados, se excitan al observar eso porque muchas veces ellos no tienen la potencia masculina para mostrarle a su esposa que es un hombre, y por ello muchas veces buscan ciertas alternativas. ¿Me puede darle un aplauso al Rey si puede? Dame ver si el 4:20, búscame el Proverbio 4, verso 25, a ver qué dice ahí. Mira lo que dice para los mirones. Tus ojos miren lo recto y diríjanse tus párpados hacia lo que tienes delante. Si partimos de la premisa de mirar lo recto, si delante de mí lo que tengo delante es algo que no le agrada a mi alma, o que no le conviene a mi alma, pero le puede agradar, que no le conviene a mi espíritu y que no me presenta en rectitud delante de mi Creador, ¿qué yo tengo que hacer? Si tu ojo te es ocasión de caer, sácalo, porque te es mejor entrar en la vida tuerto que con los dos irte al infierno, donde el fuego nunca puede ser apagado, el gusano de ellos nunca muere. Dale otro aplauso al Señor si puede, iglesia. Hay otro punto que se llama el sadismo. ¿Cuáles son los sadistas? La persona sadista es aquel que le gusta, que se excita al darle golpe, al golpear al sexo opuesto. Generalmente los hombres, hay hombres que son sadistas que les gustan golpear a la mujer y eso le excita a ellos. Se aplica la actitud a quien siente placer e infligir dolor a otras personas. Este término se usa en un sentido más limitado y se aplica únicamente al desequilibrio sexual. Esto puede comenzar con una palmadita, con un pellizquito, con una heridita, hasta heridas graves y aún hasta la muerte. Parece ser, tú sabes, son mensajes que muchas veces hasta me están criticando en el internet y que yo no estoy predicando palabra de Dios. Pero si usted no es palabra de Dios, ¿qué es lo que vamos a decirle al diablo? ¿Qué es lo que quiere Yaniqueque? Mi hermano, mire, aquí todo el mundo está en el mismo barco, por si acaso. Aquí hay que cuidarse. Y como dijo Jesús, sálvese quien pueda. Jesús dijo, sálvese quien pueda. Busque 21:34 de Lucas para que usted vea, dice, sálvese quien pueda. Orad por vosotros mismos. Que vuestro corazón no se cargue de los afanes de esta vida. Y venga de repente, cualquier cosa uno lo puede encontrar mirando para los lados. Y viene el maestro y ahí mismo se quedó uno, medio a la base. Listo. El sádico puede obtener un sentimiento de satisfacción al mostrarse o al pagar a la sociedad los males que de ella recibió. Conducta sociopática. ¿Qué debo decir con la conducta sociopática? Cuando usted es una persona con conducta sociopática, es una persona que es antisocial. Generalmente las pandillas juveniles son con conducta sociopática y muchas veces el sociopático es una persona que es antisocial y no socializa con nadie. Por ello usted tiene que tener mucha cuenta. Cuando usted hay una ocasión de socializar,
y usted está aislado y aislado, usted tiene que examinarse, porque hay demonios que lo están visitando a usted para que usted no socialice con el prójimo. Usted tiene que estar claro, porque el ser humano fue creado para socializar. El ser humano Dios lo creó, y dice la Biblia que vio Dios que el hombre estaba solo y no estaba, como que no le agradó a Dios, y el hombre estaba desorientado, y le creó una ayuda idónea. Los animales, hay un grupito de animales que le llaman, los animales son pandilleros. Hay unos perros salvajes que son pandilleros y acaban con todo. Cuando llegan, oye, yo estaba observando, a veces mi hija me critica, pero yo estaba observando los perros salvajes y me dio hasta vergüenza a veces como hay cristianos que actúan, y usted observa los perros salvajes, que había uno herido y hasta que ese no se levantó, ninguno se fueron. Ninguno se fueron. Y cuando vieron ese perro que ya se incorporó y que pudo enderezarse, entonces arrancaron. Y es tan tal que cuando ellos traen la comida, hasta que no todos comen, no se van. Igualito nosotros. El hombre que se siente incompetente e inseguro en el papel masculino, en el lecho amoroso, puede entregarse a conductas sádicas para demostrar su masculinidad. Al maltratar a su mujer, tiene una verdadera sensación de poder y creer haber mostrado su fuerza masculina. Esto sucede por la falta de educación sexual. El hijo sube creyendo que el sexo es malo. Parece que no hay amén y ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Y quién va a decir amén? Es importante. Estuve escuchando a Jan Dodson. Dirá usted, ¿quién es ese? Jan Dodson, uno de los consejeros de la Casa Blanca, ya es un viejito, y es de donde yo más me alimento en lo que se llaman los asuntos psicológicos, porque es un consejero cristiano muy bueno. Tengo como unos 12 o 15 libros de él. Y Jan Dodson decía, uno de sus libros decía, tener hijos no es para cobarde. Uno de los libros que él escribió. Hay otro que se llama Desilusión con Dios. Son unos libros que se ven conflictivos. Hay otro que se llama Desilusión con Philip Yancey, que son escritores que usted lo observa y dice, wow, pero esto sí piensa como más profundo. Esto me gusta porque estos son como unos pensadores mucho más profundos. No están escribiendo libros para hacer dinero, sino que están escribiendo libros porque quieren compartir la bendición que ellos han recibido de parte de Dios. Y no es simplemente por estar y por llenar los estándares que también tienen libros, sino más bien que son escritores que vale la pena leer un libro de ellos. E inclusive voy a conseguir uno para jóvenes específicamente, que es un libro acerca del sexo en la juventud. Lo tengo allá y lo voy para que ustedes me lo lean todos. ¿Qué pasa al respecto? Dawson decía que muchas veces los hombres se buscan otra mujer para mostrar siempre su chauvinismo, su machismo, para mostrar su superioridad, para mostrar de que ellos son el gallo. Y tú ves que aún en el dicho muchas veces hay hombres que quieren mostrar que ellos son el poder, el papaupa. Y por ello el hombre mujeriego tú lo ves que siempre vive echando pleito de más. Dale un aplauso al Señor si puede, usted está medio flojo. Hay otro fenómeno que se llama el masoquismo. Generalmente un sadista se casa con una masoquista. Y siempre el masoquismo se identifica, ese fenómeno o ese trastorno emocional siempre se identifica en lo que se llama en la mujer, más que en el hombre. El hombre es sadista, la mujer es masoquista. Usted observa de mujeres que le gusta que el hombre lo maltrate, hombre que le gusta que la mujer la maltrate. Así es, y usted observa que usted le da la salida y dice, no, mira, yo creo que te conviene tener un tiempo, si es posible, a sola. Mantente un poco, a ver si ese hombre reflexiona. Y tú ves que más dura tú dándole el consejo que para ellos volver otra vez, o para ella volver otra vez a envolverse en el lodo. Dice mi esposa que es que le gusta.
Es una aberración sexual que va dentro de la dinámica del sadismo. Es un fenómeno, un trastorno de desequilibrio sexual donde la persona siente placer al sufrir dolor físico. Este fenómeno es más frecuente en las mujeres y ocurre con frecuencia que una mujer masoquista se casa con un sadista o con un sádico. La conducta masoquista es la necesidad que se siente de castigo. Quien ha creído creyendo, o quien ha crecido, debo decir, creyendo que el sexo es pecaminoso y degradante, puede sentir consciente e inconsciente la necesidad de castigo. Al someterse a fuerte dolor físico, la mujer puede intentar expiar su pecado. Esta conducta se basa en una conducta sexual distorsionada. A veces el enemigo tiene que buscársela, como dicen por ahí, como decía Cuquín Victoria, como un toro. ¿Por qué el enemigo se la busca de esa forma? Muchas veces hay un desequilibrio emocional y mental y espiritual, y hay un desajuste tan grande de la realidad de la vida. Eso se llama reacción disociativa, cuando usted está con un desajuste por siempre de toda la realidad de lo que es la vida. Cuando una persona está de esa forma, muchas veces creen que por el castigo que recibe aún en su relación íntima con su compañero, ya reciben el perdón de Dios porque creen que el sexo es pecaminoso. En donde la Biblia nos enseña claramente, dice, gózate con la mujer de tu juventud. Aquí más o no, me dicen por ahí, a golpe no. Esa no es la forma que el Señor nos enseña. Si el Señor nos enseñara que el asunto es a golpe, entonces nosotros tenemos que irnos al Génesis y entender lo que dice en el libro de Génesis, en el capítulo 2, cuando dice el Señor que se llegó a Adán a Eva y concibió. No habla de golpe, no habla de maltrato, no habla de desajuste, habla de llegarse, habla de conocerla. Y dice la Biblia que no conoció José a María hasta que no naciera Jesús. No habla de que José maltrató a María porque no la conoció, ni habla tampoco de que la maltrató después de conocer a María. Es un asunto muy importante. Los que estamos aquí presentes debemos de entender que ni el sadismo, ni el voyerismo, ni el masoquismo viene de parte de Dios. Este sí es fuerte, este yo voy a tirar ahora. Déjame ver si me da tiempo, me quedan 5 minutos. También algunos individuos pueden provocar dolor para aumentar el estímulo sexual. Eso sucede, mi hermano. Que hay personas que si no sienten dolor no pueden aumentar su estímulo sexual. En otras palabras, al tener un desajuste tan grande, lo que se llama los factores de los asuntos del coito sexual, las personas muchas veces tienen que generar ese tipo de situación, ese tipo de cosas. Es importante que usted crezca con una mente saludable. Por ello es tan importante que usted coma los nutrientes y que cada uno de nosotros hagamos la parte que se debe de hacer. Si estuviéramos en una consejería, el asunto de consejería un poco más íntima para pareja, se habrá una cosa un poco más abierta, pero ahora mismo no se puede hablar un poco tan abierto de esa forma. Porque es importante que nosotros, en el casillo que estamos, en el lugar donde estamos, debemos de hacer las cosas bien, de modo que no le demos oportunidad al diablo para destruir lo que Dios ha hecho tan hermoso con sus propias manos. En los tiempos pasados, en el evangelio que yo crecí, no estoy hablando, estoy condenando donde yo crecí porque tengo que darle gracias a Dios, sino más bien cuando se hablaba de asuntos, ¿y quién hablaba de eso, de mencionar la palabra sexo desde el altar? Eso era un pecado, y era un pecado hasta de muerte. Señora, pero que ese asunto lo puso Dios ahí. Yo determino que el sexo, ustedes lo han escuchado otras veces, el sexo es como cuando uno necesita el agua, o como los ríos. Cuando los ríos, tú ves que esos ríos cuando están limpiecitos, es una bendición. Y esos ríos están como ríos de Guavia que están corriendo, es una bendición, así es el sexo. Pero el sexo fuera del matrimonio es como aquel, cuando está lloviendo, y llueve muchas veces en la cabeza de los ríos, y cuando va ese río lleno de agua, llevándose casa, sembrado, todo lo que encuentra en el camino, destruyendo hasta los puentes.
Así mismo es el sexo cuando está fuera del matrimonio, que destruye todo. En otras palabras, se convierte en una maldición. Lo que es una bendición se convierte en una maldición. Si quiere, darle un aplauso al rey, si puede. Vamos a ver qué nos dice para cerrar con broche de oro. 1 Corintios capítulo 6, el 6 y el verso 15. A ver qué nos dice. Cerrar con broche de oro. El 15. Perfecto. El 9 dice, deja ahí, no me lo pongan, que los fornicarios ni los adúlteros pueden heredar la vida eterna o el reino de Dios. Dice aquí, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Una pregunta. ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ninguna manera. ¿Me permite usar de ninguna manera también? De ninguna manera, de ningún modo. Nosotros no podemos tomar al ser cuerpo de Jesucristo, cuando un hombre o cuando una mujer se llega, uno de los puntos en la cual el hombre y la mujer, el joven y la joven de este camino está luchando día tras día, es por mantener el templo del Espíritu Santo puro y limpio, es por no contaminar el cuerpo de Jesucristo, es por no contaminar el templo que le pertenece a Dios, porque cuando nosotros nos unimos a cualquier cosa, por ello es tan importante que cuando tú estás soltero o soltera, los que están solteros, no salgan a buscar por ahí afuera en el mundo el hombre que supuestamente Dios le tiene, porque el hombre que supuestamente que está ahí afuera no es el hombre que Dios te tiene a ti, porque ese hombre está contaminado y lo primero que va a hacer es pedirte lo que Dios dice que no tiene que dar, para hacerte cuerpo con él, un ramero o una ramera. Dice, ¿no sabéis que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Así como el que se une a Cristo es un cuerpo con él, el que se une a una ramera se hace igual a esa ramera. Y todos los demonios de esa ramera se te transmiten a ti. Y no es lo tuyo, se va a transmitir a ellos. Porque lo tuyo no puede habitar en templos sucios. Se une con una ramera, es un cuerpo con ella, porque dice, los dos serán una sola carne. Pero ahora dicen por ahí, ya el asunto no es un asunto de que se van a unir. Por eso hay un fenómeno, un trastorno, se llama el fetichismo. Y eso lo vamos a tratar el próximo domingo. Cuando nosotros no estamos claros en lo que estamos, detente en el semáforo de Dios, detente en la parada de Dios. Y así cuando tú ves una avenida, se necesita tener cierto receso, se necesita tener un rest area o un área de recreo cuando uno está, vamos a poner un plaza jacaranda, como dicen por allá en Bonao, para tú tomarte tu refresquito y buscar tu quesito ese de hoja fresquecito y tomarte tu galletita y si es posible tomarte tu yogocito y prepararte y asearte y ir al baño y prepararte para comenzar otra vez el viaje. Si nosotros estamos trabajando de esa forma, tiene que tener mucha cuenta, iglesia joven, tiene que tener mucha cuenta. Los problemas cibernéticos te llevan a ti a unirte con una ramera, con un ramero. Te pueden llevar a ti a fornicar, pueden llevar a ti a cometer adulterio. Hombre casado que está aquí presente, mujer casada que está aquí presente, nos puede llevar a cometer adulterio. ¿Llaman como sucursales cibernéticas? Y la mujer se pone fuerte, a ella le gusta cuidar lo suyo. Dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, ¿qué es lo que dice? Pero el que se une al Señor, ponte de pie, iglesia. Yo prefiero unirme al Señor, no una ramera.